Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta flor de la amapola. Esta es la tercera parte del video completo. En la primera parte hemos hecho las hojas, en la segunda parte hemos hecho los capullos y esta amapola sin pétalos, y hoy hacemos la flor y terminamos la planta. Todos los enlaces necesarios para hacer la planta entera podéis ver en la descripción del video. Materiales que he utilizado para hacer la flor son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, un poquito de relleno, alambre moldeable, cada pétalo tiene un alambre por dentro, y un palillo de madera de alrededor de 25 centímetros. Primero vamos a hacer el centro de la amapola. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y en la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos seguidos. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, hacemos 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos. Tenemos 5 vueltas. Vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta, como siempre, marcamos el punto y en la vuelta número 6 vamos a hacer 6 menguados o 6 disminuciones seguidas. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos.
cerramos la vuelta, sacamos un poquito el punto, ahora rellenamos un poquito la pieza, vamos a tejer una vuelta más, pero en esta vuelta añadimos un hilo. Lo llevamos junto con la vuelta, colocamos el hilo entre el punto y el hilo que vamos a utilizar para tejer. Subimos un punto de cadeneta, vamos a hacer un aumento de puntos medio altos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Para hacer un punto medio alto echamos una hebra al ganchillo, cogemos el primer punto, dejamos el extremo que acabamos de añadir dentro y hacemos un punto medio alto, ahora otro punto medio alto en el mismo punto, tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, y 6 aumentos. Ahora, estos dos extremos dejamos por debajo, cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja, cerramos la vuelta, pasamos el hilo por el primer punto que hemos hecho en esta vuelta y ahora por el último. El extremo escondemos dentro. Y ahora tiramos bien de estas dos hebras para cerrar el agujerito de la parte de arriba. Hacemos un nudo, cerramos bien la parte del centro, hacemos otro nudo y los dos extremos escondemos dentro. Tenemos una pieza del centro hecha, ahora vamos a hacer otra pieza del centro, la vamos a tejer con el hilo del color negro. Formamos un anillo mágico y hacemos 12 puntos bajos dentro del anillo mágico. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Tenemos 12 puntos bajos, cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 2, vamos a trabajar formando 2 bucles en cada punto bajo de la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y para que los bucles salgan iguales voy a utilizar un bolígrafo. Así que los bucles van a salir de este tamaño. Para formar un bucle colocamos el bolígrafo por detrás del hilo. Tenemos por detrás del hilo y ahora vamos a hacer un punto bajo atravesando el bolígrafo. Entonces introducimos el ganchillo por el primer punto, cogemos el hilo por debajo del bolígrafo, lo sacamos hacia adelante y ahora por debajo del bolígrafo tenemos que cerrar el punto. Y ya podemos sacar el bolígrafo. Ya tenemos el primer bucle formado, lo dejamos por detrás y ahora hacemos otro bucle en el mismo sitio. Entonces introducimos el ganchillo, colocamos el lápiz o bolígrafo, cogemos el hilo por debajo y cerramos el punto. Tenemos 2 bucles en el mismo punto. Ahora pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y terminamos el punto. Tenemos un bucle, hacemos otro bucle en el mismo punto. Dos bucles en cada punto bajo de la vuelta anterior. Como tenemos 12 puntos bajos, deberíamos formar 24 bucles. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos los 2 últimos bucles y ahora cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto, retiramos el marcador . El hilo del anillo mágico pasamos hacia el revés. Este es el lado revés de la labor. Y este es el lado derecho. Aquí hacemos un nudo de los 2 extremos y los cortamos. Vamos a ver cómo hacer los pétalos. Vamos a empezar por un anillo mágico, pero el extremo dejamos bastante largo. Dejamos alrededor de 1,80 centímetros del extremo. Vamos a utilizar este hilo para hacer la última vuelta. Ahora formamos un anillo mágico
Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y hacemos 4 puntos bajos dentro del anillo mágico. Giramos la labor. Vamos a trabajar en ida y vuelta. Subimos un punto de cadeneta y ahora hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos, giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, ahora hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hacemos 8 puntos bajos. Giramos la labor. En la vuelta número 4 hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta y tejemos un aumento. Tenemos que hacer 8 aumentos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 aumentos, giramos la labor. Vamos a tejer 6 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 16 puntos bajos. Tenemos 10 vueltas. Ahora, en la vuelta número 11 vamos a hacer una disminución al empezar y otra disminución al terminar la vuelta. Para hacer una disminución, cogemos el hilo por el primer punto, lo sacamos hacia adelante, hacemos lo mismo por dentro del siguiente punto y ahora cerramos todos los puntos que tenemos en el ganchillo. Tejemos 12 puntos bajos, empezamos en el siguiente punto después del menguado,
Y al terminar hacemos lo mismo. Sacamos un hilo por el primer punto que tenemos sin tejer. Ahora sacamos el hilo por el siguiente punto, que es el último de esta vuelta. Volvemos a coger el hilo y pasamos por dentro de los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 12 vamos a hacer lo mismo. Subimos un punto de cadeneta y hacemos una disminución. Cogemos el hilo, sacamos hacia adelante, cogemos el hilo por el siguiente punto, cerramos los 3 puntos. Dejemos 10 puntos bajos. Y terminamos con una disminución. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, vuelta número 13, también empezamos con una disminución. Hacemos 8 puntos bajos. Y terminamos la vuelta con una disminución. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, vuelta número 14, también empezamos con una disminución. Tejemos 6 puntos bajos. Y terminamos la vuelta con una disminución. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto, cerramos el anillo mágico y ahora vamos a tejer con este hilo que hemos dejado en el anillo mágico. En la última vuelta vamos a añadir un alambre y vamos a tejer un punto bajo en cada vuelta que hemos hecho alrededor de todo el pétalo. El alambre que añadimos tiene que tener un poquito más, alrededor de 4 o 5 centímetros más que el contorno del pétalo. El primer punto sacamos por dentro del anillo mágico. Tenemos el primer punto, ahora colocamos el alambre entre el hilo, entre el punto y el hilo. Subimos un punto de cadeneta y empezamos. El primer punto bajo tejemos dentro del anillo mágico. Tenemos un punto bajo, 2. En cada vuelta tejemos un punto bajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y ahora en la última vuelta hacemos 2 puntos bajos. Continuamos por la parte de arriba.
El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Y aquí en la primera vuelta también hacemos 2 puntos bajos. 2 y ahora un punto bajo en cada vuelta. El último punto bajo de este lado también hacemos dentro del anillo mágico. Sacamos un poquito el punto. Ahora estiramos los puntos por todo el alambre. Ahora aquí juntamos los dos extremos. Volvemos a coger el punto y hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. El hilo tenemos por detrás de los dos alambres. Aquí hacemos un punto deslizado y por detrás de los alambres un punto de cadeneta. Cortamos el hilo y sacamos el punto. Hacemos otros 3 pétalos igual que este. Aquí ya tengo todas las piezas preparadas. Para formar el tallo vamos a necesitar un palillo de madera de alrededor de 25 centímetros. Colocamos el palillo dentro de la amapola pequeñita. Ahora colocamos la otra pieza del centro, la subimos un poquito y aquí tenemos que echar un poco de pegamento de silicona caliente. Pegamos bien las dos piezas. Y aquí vamos a ir colocando los pétalos. Entonces, igual, echamos un poquito de pegamento. Colocamos un pétalo. Otro pétalo colocamos por el otro lado. Y los dos últimos.
Ahora tapamos el palillo con cinta de floristería. Bajamos un poco y aquí colocamos la amapola sin pétalos. Y una hoja. Bajamos un poquito, colocamos el capullito. Y la otra hoja. Y aquí ya tenemos nuestra amapola terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.